Muy buenas noches a todos nuestros psicoyentes que nos escuchan a través de extra86.net. Estamos aquí como cada jueves trayéndole información oportuna y psicoeducación a todos nuestros seguidores. Buenas noches, Emily, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Buenas noches, psicoyentes. Gracias por sintonizar y seguimos psicoeducándonos como cada jueves por la noche. ¿Qué tal tu semana, Emily? Muy buena, con un poquito de lluvia, después calor y eso, pero saliendo a flote, que es lo importante. El clima está acabando con nosotros. Recordarle a nuestros psicoyentes que ya tenemos canal de YouTube. Pueden seguirnos, búsquenos como Psicovoces RD en YouTube y suscríbase y denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestros videos. Estamos colocando los videos de los programas anteriores y cada jueves publicamos el video del día. También recordarles que estamos en Facebook como Psicovoces y en Instagram como Psicovoces RD. También se pueden comunicar con nosotros a la cabina al 849-295-0886. Vamos a una pequeña pausa y cuando retornemos presentamos nuestra invitada. Hola, soy Heidi Camilo y esto es Psicovoces. Nada significa una alegría mayor para una pareja que la llegada de un nuevo miembro, es decir, el nacimiento de un hijo o una hija. Sin embargo, la llegada de este nuevo ser humano a esa familia, si la pareja no toma medidas previsorias, puede generar un conflicto. Ciertamente la llegada de este bebé va a generar mucha demanda de atención hacia el mismo. Sin embargo, es importante que la pareja tenga momentos de pareja, aunque sean pocos y esporádicos por la demanda del menor. Luego, cuando éste va creciendo, va llegando los momentos donde la pareja puede tener espacios más prolongados para compartir como adultos que se aman, que se quieren y que también se necesitan. Vamos a cultivar las relaciones parentales positivas y sanas sin olvidarnos de las relaciones conyugales. Esto es Psicovoces, continúen con nosotros. Emily, se aproxima el Día de los Padres y por ende quisimos traer un tema que se relacione con ellos. Hoy vamos a hablar acerca de paternidad responsable y para eso tenemos una experta que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Lourdes Asunción Pérez, ella es psicóloga, tiene una maestría en terapia familiar sistémica, es experta en educación, tiene más de 20 años trabajando temas de la niñez, con UNICEF, tiene experiencia dando terapias, capacitaciones, es maestra en grado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, INTED, EPUM y UNIBE. Entre otras cosas, hoy me acompaña Lourdes Asunción. Bienvenida, Lourdes. Bienvenida. Hola. Gracias, un placer estar con ustedes en Psicovoces. Gracias por aceptar la invitación. Muy insinuante el término del programa, me gusta. Y así le decimos a nuestros oyentes, psicoyentes. Ay, sí, chévere. Lourdes, ¿qué nos puedes decir acerca del tema de hoy? Bueno, quizás más que decirle, yo quisiera que conversáramos un poco sobre la experiencia con nuestros propios padres, porque hablar de paternidad no es solamente un asunto para discutirlo con el que ejerce la paternidad, que es el hombre, sino que también hay implicada una experiencia para el hijo o la hija. Así es. Y bueno, ustedes son muchísimo más jóvenes que yo, pero probablemente ustedes, sobre todo porque están formándose en la psicología, pudieran saber que en cierta medida los roles, la manera de participar de hombre y mujer ha ido cambiando en el tiempo y ha ido cambiando no solamente en el contexto de la no familia, no solamente en los espacios laborales, no solamente en los espacios sociales, sino también al interno de la familia. Estamos presenciando un momento importante de transición donde algunas prácticas tradicionales sobreviven, se sostienen, incluso se magnifican
y se ven como si fuera la necesidad de todos los seres humanos, y otras prácticas incipientes que van surgiendo. En el pasado no era tan frecuente tú ver en los espacios, por ejemplo, de pediatría o en las reuniones de los colegios, no era tan frecuente tú ver hombres participando, a menos que fueran a trabajar un tema de gran dificultad, que entonces se invitaba no solamente a la mamá, sino también al papá. Entonces en esos momentos especiales aparecía la figura masculina. Hoy en día, sin embargo, podemos ver hombres que van solos a la sala de pediatría y están con su niño o niña, y están en la capacidad de reportar cómo ha ido el crecimiento de su hijo, qué cosas extrañas ha notado que le está preocupando, tiene la capacidad de conocer las dosis de los medicamentos, saber darlo. También vemos hombres que están interesados en conocer sobre el desarrollo de sus hijos, cómo se están involucrando en la escuela, cómo están respondiendo, cómo están aprendiendo, y lo vemos no solamente en la secundaria, que era lo frecuente, sino que lo estamos viendo desde preescolar. Entonces yo creo que hay una transición interesante, y más que hablar de solo la paternidad responsable, quizás una de las invitaciones para ustedes dos es que pudiéramos discutir las paternidades y las paternidades al día de hoy en República Dominicana. ¿Qué piensan ustedes? A mí me llama mucho la atención eso que mencionaste ahora, porque desde la antigüedad, podemos decir, el rol del padre simplemente era el de engendrar los hijos y preocuparse por la manutención de que al hijo no le faltara el alimento, la vestimenta o los medicamentos, pero en la parte ya de crianza, de involucrarse en los problemas de la niñez del niño o de las necesidades emocionales, el hombre se apartaba. Es decir, el hombre se limitaba solamente a cumplir con su rol de ser un buen proveedor y asumía que toda la responsabilidad de la crianza de los niños pertenecía a la madre. Así es, sobre todo cuando los niños son pequeños. O sea, el tema de ver a hombres participando en el cuidado de los niños pequeños no es tan frecuente todavía, lamentablemente. Todavía estamos luchando. Existen algunas barreras que vienen desde el mismo hombre, barreras que vienen desde la mujer, barreras que vienen desde las prácticas sociales. Por ejemplo, los hombres no son educados para el cuidado. Si tú ves en el juego tradicional, cuando tú vas a una tienda y tú dices que quieres comprar un regalo para un niño, entonces te van a dirigir hacia los pasillos donde están los carros, donde están las figuras de acción, donde están las cosas para armar, etcétera. Pero no te van a dirigir jamás en la vida, en su cabeza de ese vendedor o vendedora, dirigirte hacia el área donde están los muñecos mi nene, no te van a dirigir donde están los juegos de cocina, y todos esos elementos son parte de la cotidianidad. Y entonces desde la misma forma en el que vamos visualizando el juego de los niños y las niñas, entonces empezamos a especializar a las niñas hacia las tareas de cuidado y a los niños entonces hacia otras tareas. Por lo tanto, desde su misma construcción y acompañamiento social, el hombre no está siendo estimulado para el cuidado. Y no estoy refiriéndome a que jugar con una muñeca lo hace menos o más masculino. Lo que estoy refiriéndome es que en la manera como nosotros participamos, el concepto de cuidar, de estar pendiente de otros, de poder estar atento a la necesidad de alguien que es más vulnerable, como un niño o una niña, no entra en toda la manera como vamos construyendo la persona del hombre. Y sin embargo, en el caso de las mujeres es todo lo contrario. Nos van especializando desde que somos muy pequeñitas a cargarle el bebé, a darle el biberón, a cambiarle el pañal y todo lo demás. Entonces, y no estoy entrando a todo lo que tiene que ver con el mantener la casa limpia, organizada, que pudiera ser una tarea para los dos. Exacto. Estoy hablando específicamente de esas tareas de cuidado, de estar pendiente del otro, de ser tierno, de estar atento o atenta a la salud, de estar pendiente a las necesidades que el otro pudiera tener. Y necesidades, tú decías, necesidades físicas, de alimento, de vestido,
dormir, de descansar, y necesidades emocionales de si está frustrado, si está triste, si está contento, que si está añorando algo, todo eso. O sea, ninguno de esos elementos entra dentro de las capacidades del hombre para ese cuidado. Y aunque nosotros nos estamos concentrando específicamente en el ejercicio paterno, eso es parte de los desafíos que entonces se va encontrando en la construcción de pareja, porque entonces el hombre no tiene todas las destrezas para cuidar de su pareja, y entonces empiezan todas las luchas. Pero parqueando eso a un lado, volvemos al tema de los niños. Los niños pequeños, sobre todo, demandan mucho del cuidado. Y como nosotros en nuestro imaginario no está que el hombre participe, entonces él no se percibe a sí mismo cuidando de niños pequeños, y nosotras las mujeres tampoco. Por lo tanto, muchas veces lo dejamos a un lado. Decimos que él es torpe, sí, que él no va a poder hacerlo, que él se vuelve un lío, pero es porque nosotras mismas entendemos que no tiene manera de participar. Lo segundo es que asumimos que las tareas de cuidado, reitero, sobre todo con niños pequeños, es el escenario, entre comillas, natural de la mujer. Por lo tanto, es casi como sentir una intromisión. Es como si tú tuvieras a un dinosaurio en medio de una tienda de cristales. O sea, tú dices, no, este hombre no, aquí no puede hacer nada. Y algunas, ¿verdad? Las más arriesgadas, digamos, que le piden a ese hombre que participe. Entonces tú escuchas que dicen comentarios como este: ay, yo estoy muy contenta porque mi esposo o el papá de mi hijo me ayuda mucho. ¿Cómo así? O sea, él no te está ayudando. No, él está asumiendo lo que es una contraparte de cuidado frente a este niño o niña. Entonces, estamos asistiendo a un momento distinto donde la mujer necesita repensar cómo va a permitir que el hombre participe, y el hombre en sí mismo tiene que repensarse, resentirse y reconfirmarse. Y entender que las tareas de cuidado, que la percepción de cuidado también es una posibilidad de señal de éxito. Porque en la medida que la paternidad sea vista como una señal de éxito, igual que la maternidad para las mujeres, o sea, ¿a qué mujer se le ocurre decir que no va a tener hijos? Porque hay gente que dice, pero que eso es como con natural con la mujer. Y tú vas a ser mujer cuando tengas tu primer hijo. Pero al hombre no se le dice eso. Entonces, en la medida que también la paternidad sea una señal de éxito, entonces yo creo que vamos a tener más hombres sintiéndose cómodos diciendo, señores, yo no voy a poder ver que se termine el juego, porque yo tengo que ir a dormir, mi muchacho, y que la gente que esté ahí lo vea como natural y lo aplaudan en lugar de relajarlo. Nos falta mucho, yo creo, todavía. Sí, pero tenemos que trabajar para eso. Se está fomentando mucho, incluso en las redes sociales. Sí. Yo pienso que el problema de la paternidad viene desde que se asignaron los roles de género, porque desde que tú mencionas hombre, tú dices fuerza, rudeza, tú dices fortaleza. Si tú dices mujer, tú piensas en ternura, en cuidado, en sensibilidad. Entonces, cuando el bebé es pequeño, el hombre entiende como que, o sea, eso no es parte de las cosas que yo debería hacer. El hombre y la mujer. Incluso porque sí, somos los dos. Las mujeres también estamos haciendo el verdadero daño. Pero entiendo que si el hombre entendiera que por ser tierno, por ser cariñoso, no le quita su masculinidad o no le quita su hombría, se involucrará más. Yo creo que es un tema más de ego. Bueno, de ego, de aprendizajes, de señales de éxito, como yo te decía. O sea, cuando tú piensas en señales de éxito para el hombre, ¿en qué estás pensando? En productividad, en carro, dinero, en armas, poder, en muchas mujeres, etcétera. Tú no estás asociando, bueno, una cosa maravillosa, yo no tengo nada en contra del reggaetón ni la música urbana, pero es interesante en la música urbana que tú escuchas las señales de éxito, el anillo de oro, el quitarle la mujer al otro, el tener una cosa que es el arma, el utilizar la última sustancia alucinógena, etcétera. Pero tú no vas a escuchar ahí diciendo, bueno, yo tengo mi muchachito bien, lo tengo lleno, lo tengo limpio, lo tengo parado, lo tengo con su traje bonito. O sea, tú no escuchas eso. Y todas esas marcas maravillosas que hay de muchachos, pues tú no lo oyes que dice, bueno, mi hijo tiene tal marca y no sé qué, y mi muchachito está en el colegio tal. Ustedes no han escuchado un reggaetón de eso, porque ciertamente la paternidad no está asociada a un símbolo de éxito en los hombres. Por lo tanto, estar muy pendiente del niño o la niña es señal de que es flojo, de que es sospechoso, o de que su mujer lo controla, etcétera.
Entonces, mientras sigamos asociando eso, va a tener lamentablemente una repercusión dolorosa, porque el hombre se está perdiendo de la riqueza de participar en el crecimiento y desarrollo de su hijo e hija. Sí, que precisamente nos vamos a lo que dijimos anteriormente, de cuando la pareja se limita. Al bebé está muy pequeño, tú todavía no puedes, y a veces vemos ese deseo en los hombres de decir, ay, cuando mi muchachito crezca, ya sí puedo salir con él, ya sí puedo atenderlo. Lamentablemente nosotros lo condicionamos. Sí, así es. Lourdes, también hay un tema con el área laboral. Por ejemplo, cuando una pareja tiene un embarazo, cuando la mujer da luz, a la mujer sí se le da la licencia posparto. Ella tiene el tiempo que ellos estiman que es prudente para cuidar los primeros días al bebé, pero el hombre no. Entonces, si por lo menos en el nivel laboral tuvieran la apertura de, bueno, tú eres padre, tienes 3 meses, 4 meses para que puedas involucrar totalmente en la crianza de tu bebé, yo entiendo que así se podría, pero el tema de que no, el hombre tiene que seguir normal su rutina diaria de trabajo. Bueno, si me permiten, si me dan el permiso para compartirle una experiencia que está llevando UNICEF y socios empresariales, que es precisamente, se llama Papá Todo el Tiempo, que es precisamente haciendo una reflexión en cómo aprovechar el tiempo de la licencia posparto, porque al hombre le corresponde 2 días. Pero lo que mucha reflexión se ha venido diciendo es que 2 días no es suficiente, ni siquiera para toda la gestión de registro de nacimiento. Pero además el poder vincular a este hombre con este niño o niña recién nacido resulta un poco corto, sobre todo que ya estamos discutiendo de todas las barreras que hay para que él participe. Entonces, en esta campaña se ha estado compartiendo cómo algunas instituciones privadas de este país y públicas han decidido hacer lo que le llaman una licencia extendida, que no es un tema legal, sino una política de algunas empresas. Hay empresas públicas que ya lo están haciendo y varias empresas privadas. Entonces, ¿qué hacen? Que el hombre opta por este tiempo extendido, 10 días, 15 días, depende de la empresa, y debe vincularla a lo que es el cuidado de su hijo, a lo que es el apoyo de la recuperación de su mujer y a colaborar con un ambiente de desarrollo para este niño y niña y para que la mujer pueda reorganizarse. Ciertamente, en el caso de las mujeres hay un logro laboral, y es que tienen alrededor de 45 días entre la última fase del embarazo y el nacimiento del niño o la niña. En el caso del hombre es apenas 2 días. Entonces, ciertamente la idea no es, hay una empresa que hizo una práctica interesante, es una empresa joven de tecnología, y entonces, bueno, ellos empezaron a darle seguimiento a los hombres que optaban por la licencia extendida. Entonces, si estaban haciendo otra cosa que no sea cuidar de su hijo y apoyar a su mujer en su recuperación, entonces, bueno, lo mandaban para el trabajo otra vez y tenía que devolver los beneficios que había tenido en términos económicos, porque esta licencia es paga. Excelente. Entonces sí, hay prácticas interesantes que aspiramos que se vaya extendiendo. En otras latitudes hay una licencia por 1 año que es alternada por el hombre y la mujer, porque entonces ciertamente la mujer dura mucho tiempo en su licencia y muchas veces entra en situaciones de desafíos con lo que es su práctica laboral. Pero en sentido general, el ir invitando, mientras más temprano un hombre se vincula con su niño o niña, va a ser mucho más probable que su paternidad sea responsable. ¿Y cuál le importa? Hola a los psicólogos. Es un placer de verdad tenerte aquí. Hace mucho tiempo que estamos atrás de ti. Pero aquí estamos. Pero ya estamos aquí. No sé si tocaron esta parte, no puede dar el seguimiento, pero ¿cuál es la importancia que tiene o cuál los beneficios que tiene entre la relación de papá e hijo cuando se puede involucrar o tiene ese vínculo, ese apego desde el principio del nacimiento? Sí, mira, en la literatura, en psicología, la literatura tradicional ha visto al hombre como en el triángulo básico de desarrollo del niño y la niña como un referente, como un tipo de espejo, digamos, ¿no? Donde el rol más fuerte siempre ha sido la mamá y el hijo. Toda la teoría de apego, por ejemplo, valora de manera intencional y muy importante el rol de la mujer y el niño, pero yo creo que hay una
parte también de contexto social, porque esa teoría fue construida en un tiempo social de allá para acá, tenemos que verla, no de aquí para allá, donde la mujer estaba en casa, donde ciertamente había un contexto social que favorecía que solo la mujer estuviera en ciertas prácticas de cuidado y el hombre iba entrando como un bateador emergente. Hay otras de las literaturas que hablan de cómo frente a la figura paterna se pueden resolver los famosos conflictos de Edipo y de Electra, y que ciertamente el hombre entra con una tarea de frustración para que se pueda resolver esa situación entre la mamá y el hijo para el caso de los varones, y en el caso de las mujeres una vuelta interesante en la que ella va interesándose en papá, pero la manera como papá participa la hace retornar a mamá. Entonces, en cierta medida, la valoración del rol paterno, por un lado, a términos sociales era, y lamentablemente sigue siendo reducida, pero también la literatura, sobre todo el área nuestro de psicología, pues no tenía tanta preponderancia. En los últimos años, entonces, se ha pensado de otra manera y empezamos a ver al papá como un cuidador valioso, un cuidador que primero puede generar la posibilidad de una interacción social distinta, porque somos diferentes. Eso no significa que seamos más ni menos, pero somos diferentes. Entonces, un niño en la construcción de su persona puede tener elementos de referencia de la mujer, de la manera como participa, de la manera como ve el mundo, de la manera como se organiza, y otros elementos de la figura paterna. Entonces, cuando tenemos a ambos padres participando, pues este niño o niña tiene esa construcción. Pero eso te crea todo un desafío, porque en República Dominicana tú tienes más del 30% de los hogares dominicanos dirigidos por mujeres. Y dentro de esos hogares tú tienes niños en desarrollo. Entonces tú te preguntas, ¿y qué va a pasar con estos niños? Y claro, hay todo un argumento social sobre que las madres solteras producen delincuentes, estafadores y demás, pero esas mismas también producen ingenieros, abogados, psicólogos, sacerdotes, etcétera. Entonces, estamos diciendo que de alguna manera tenemos que ir mirando que el hecho de que que el hogar esté dirigido por la mujer no significa que el hombre no esté participando, porque tú puedes tener paternidades distintas. Tú tienes el papá que estuvo en un primer momento en una relación, digamos, de una familia nuclear, y que por alguna razón, ¿verdad?, sale de esa, sea por divorcio o por separación, pero eso no significa que él tiene que desvincularse. Algunos padres sí. Algunos padres se divorcian de la pareja y se divorcian de los niños, pero otros padres al contrario, fortalecen sus tareas paternas, y lo que nosotros vemos son niños que tenían un papá ausente mientras estaba en casa, y cuando se separa, entonces el papá que regala mucho, que da muchos abrazos y que está pendiente. Para compensar. Bueno, pudiera ser para compensar o para repensar, porque no necesariamente tiene que ser un mal ejercicio. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay muchas maneras en las que un hombre puede participar. Tienes el papá que vive con sus hijos, o tienes el papá que emigra, y ese papá no deja de estar. Entonces, la paternidad, hay una frase clásica que dicen, esa es mamá y papá. No, ella es mamá, una mamá ejerciendo su rol materno sola. Pero hay paternidades por ausencia. No es verdad que porque el papá no estaba, la gente dice, no, pero yo nunca estuve ahí, y lo que pasó fue porque ella los crió. Pero la ausencia tuya también influyó en la relación con este niño o niña. Entonces, la figura paterna es fundamental en el desarrollo de los niños y las niñas, y su participación, aunque esté en distancia física, siempre va a estar. Interesante hablar, y a nosotros nos llama mucho, motivo de que el domingo se celebra el Día de los Padres, y más en nuestro país, como decía ahorita, que el 30% de los hogares son de más del 30% por madres solteras. Así es. Y esas frases son una de las que yo me corrijo cuando se dicen mucho, no, yo soy mamá y papá, y son de los dos, y lo cual no es cierto. Y felicitamos a la mamá que juega un rol importante, porque es duro, más en nuestro país, tener 2 o 3 hijos y criarlo, quien dice sola, sin ayuda de nadie. Hablaba sobre papá ausente, presente, y también el papá que de una manera u otra está ausente, no está en el hogar, pero está
está presente. ¿Cómo trabajar una paternidad responsable después de una separación? Sí, mira, antes de la separación, ¿qué tal si empezamos desde el ejercicio paterno muy temprano? Correcto. El ejercicio paterno, teóricamente hablando, debería iniciar desde un ejercicio adulto donde tú puedas planificar si yo estoy listo para tener hijos, ¿verdad? Y lo voy a tener en estas condiciones, con esta pareja que calculo más o menos quién es. En estas conversaciones en las empresas, un señor dijo una cosa maravillosa, dijo, bueno, en algunos casos uno no lo planifica, es un tiro loco, ¿verdad? Entonces, en un primer momento, la paternidad responsable inicia desde la formación de este niño o niña, desde que tú empiezas a proyectar que en algún momento vas a tener tus hijos, este adolescente que va creciendo y que tú lo vas diciendo, bueno, tener un niño o una niña implica muchos elementos más allá de mantenerla, ¿verdad? Ya cuando esta persona es adulta, porque estamos apostando a que sean los adultos que tengan hijos, entonces lo que se esperaría es que pudiera ser planificado. Ahí empieza el ejercicio de la paternidad responsable. Pero si no es posible planificarlo, porque incluso puede ser en el contexto de una relación de pareja que llegó el hijo cuando no lo tenían planificado, eso puede pasar. Pero ya inmediatamente el niño o la niña está en esa gestación. Ahí arranca el ejercicio de la paternidad. No es cuando el niño nace o cuando ya está grande que voy a poder jugar con él. Entonces, hay 3 dimensiones que yo quisiera que discutiéramos. Una primera dimensión tiene que ver con necesidades básicas. Eso es poder tener la capacidad de proveer para este niño o niña alimento, los insumos para que esté sano, todo lo que tiene que ver con vestimenta y el tener un espacio donde vivir lo suficientemente adecuado que no implique riesgos para su salud. La segunda dimensión es la garantía de afecto, de que este niño o niña se sienta querido, que este niño o niña se sienta celebrado, que este niño o niña se sienta importante y que este niño o niña se sienta querido. Porque a veces los niños saben teóricamente que son queridos, sin embargo no sienten que son queridos, porque son 2 realidades distintas. Y la tercera dimensión es la conciencia clara de producir aprendizajes en estos niños y niñas. Y aquí me quiero detener en lo que tiene que ver con la primera infancia. Los niños y las niñas en la primera infancia construyen todos los canales neurológicos que le van a permitir desarrollarse éxito a futuro y a presente también. Todo lo que tiene que ver con las capacidades para aprender a moverse, a tener equilibrio, a poder identificar las palabras, a poder comunicarse emocionalmente, a poder explicar lo que ocurre. Todo eso ocurre antes de los 3 años. Las bases fundamentales ocurren antes de los 3 años. Por lo tanto, un papá responsable tiene que saber que cada vez que tiene un contacto con su hijo, está haciendo una inversión cognitiva en su hijo. Entonces, el jugar, el abrazarlo, el hacer juegos donde el equilibrio entre, donde el niño gatea, donde el niño puede correr, todo eso que ese papá está haciendo es una inversión en las competencias intelectuales de ese niño o niña que luego le va a servir en la escuela, que luego le va a servir en la formación de una carrera y posteriormente en la productividad. Tan importante como eso. Entonces, cuando un papá tiene la conciencia de que estar en un vínculo de relación con su hijo o hija se está jugando por lo menos 3 cosas, porque hay otras: la salud física y el bienestar físico de ese niño o niña, la capacidad de relacionarse emocionalmente y la capacidad para aprender. Cuando un papá tiene esa conciencia y empieza a hacerlo de manera intencionada, de manera sostenida y de manera predecible, estamos hablando de un papá responsable. Y se es papá responsable desde el embarazo, pasando por la primera infancia, cuando el niño es grandecito, en la adolescencia y en la adultez, porque no hay expadres. Somos padres por el resto de la vida. Aunque tu hijo no haya sobrevivido, tú no dejas de ser padre nunca más. Lourdes, comenta Casey Batista que aunque el padre esté, la carga emocional de los hijos está a cargo de la mamá. Sí, tristemente esa es una realidad. A veces nosotras nos cuesta
ceder el espacio emocional de nuestros hijos porque entendemos que ese es un espacio exclusivo para las mujeres, pero no, un niño y una niña está en capacidad de vincularse de manera distinta con su papá y su mamá, y es lo que esperaríamos. Y les reitero, esa vinculación no está limitada con la presencia, porque un niño que vive a la luz de la ausencia, a veces es el papá ausente el más anhelado, al que se le excusan todas las cosas, el más celebrado, y la mamá dice, caramba, pero yo estaba sembrando en el desierto, yo me pasé cuidando a este muchacho. El papá apareció a los 15 años y ese muchacho es loco con su papá, porque la realidad interna del papá va más allá de la presencia física. Yo como hijo, yo como hija, construyo un vínculo aunque el papá no esté. Y gracias a Dios que como que se está poniendo de moda el papá activo, que tú ves que el papá cuando descubren el embarazo, que lo sube en sus redes, que le abra la barriga, que le acompaña a las citas, que está pendiente de todo, que está durante el parto, que antes eso no se veía. Sí, así es. Bueno, lo que pasa es, aclarándote un poquito, no es de moda, lo que pasa es que mientras va pasando los tiempos, vamos haciendo conciencia la importancia que tiene papá de involucrarse en la crianza. Porque anteriormente, como dice Lourdes, quien atendía, quien jugaba un rol en la crianza de los hijos era la mamá, porque no trabajaba, era la que estaba ahí, y papá muchas veces solamente lo tenían para la manera de la corrección. Sí, espera que llegue tu papá. Sí, emergente. ese, el papá. Y se entendía que cuando el papá hacía uno de los roles que le corresponde como pareja, es una colaboración. Así es. Déjame ayudar, te estoy ayudando. Y no es así, sino es el papá tiene la misma importancia. Si tiene que cambiar el pamper, darle la leche, levantarse de madrugada mientras el niño está chiquito, es parte de su rol como padre. Pero antes no se conocía porque se entendía que el papá era el que suplía las necesidades de dar la leche, mantenía, y mucha gente todavía vive en esa creencia, claro, pero no es la cambiado. realidad, y gracias a Dios que hemos estado cambiando. Pero conectando esa parte ahí, ¿cuál es la consecuencia? Y quiero dividirlo en dos, tanto en los niños como niñas, pero ya como adolescente o como la niña ya como adulto, porque dicen que muchas veces las jovencitas se enamoran según el modelo de papá que tuvo. ¿Cómo se relaciona eso en la creencia? Mira, en el caso de los varones, en la literatura clásica, lo que se dice es que el niño, específicamente el sexo masculino, ve en papá el modelo de lo que tengo que ser, ¿verdad? Yo construyo mi personalidad, mis destrezas, mi identidad a la luz de dos figuras. Yo como hombre, yo como mujer, a la luz de la figura del hombre y a la luz de la figura de la mujer. En el caso del muchacho, él va a identificar como semejante a él el papá y como distinto a él la mamá. Y con toda la literatura lo que se plantea es que incluso todo lo que tiene que ver con preferencia y con orientación va construyéndose en ese triángulo. Para el caso de las mujeres entonces ocurre lo mismo, pero dando una siguiente mirada es que también hay unos modelos de relación con ese hombre, tanto del muchacho como de la muchacha. Específicamente con las mujeres, lo que vamos viendo es que la niña va construyendo en la figura del papá una referencia de cómo es cuidada, una referencia de cómo es respetada, una referencia de cómo es valorada, y lo hace en dos líneas: en la forma en que ese papá trata a su mamá. Entonces esa niña empieza a decir: las mujeres son importantes en esta familia, qué bueno que yo soy mujer. O lo contrario, las mujeres aquí no tienen ningún valor, lamentablemente yo soy mujer, entonces no voy a tener valor. Por un lado. Por otro lado, la forma de relacionamiento, de recibir afecto, de dar afecto, del trato de ese papá con ella, le va dando unas referencias de cómo ha de ser tratada. Entonces, un papá que es cercano, que abraza, que besa, que acaricia de manera tierna a su hija, le da suficiente información, suficiente experiencia de aprendizaje para ella poder diferenciar lo que es el afecto tierno, cariñoso, de lo que es el afecto sexualizado.
Por lo tanto, muchas veces las niñas y las niñas que no tienen ese contacto nutritivo con su papá, muchas veces van buscando afecto en figuras masculinas y no logran diferenciar el switch. Entonces están recibiendo caricias y es satisfactorio porque probablemente tenía mucha carencia de afecto, de cuidado, de ternura por parte de la figura masculina, y entonces lo va cargando de una sexualización, a veces tan temprano como la adolescencia. Y entonces el ser querida, el ser importante, el ser atendida, entonces solamente se va a asociar dentro de la carga sexual, porque no lo aprendió de su propio papá. En algunos casos también se ha visto que niñas que han sido violentadas por familiares cercanos, también podemos tener un papá que no le ha dado la suficiente información, ella no ha aprendido lo que es el afecto tierno con su papá, y cuando empieza a ser acariciada por el primo, por el tío que le dice que la quiere mucho, cuando ella viene a darse cuenta de que este contacto no es tierno, sino más bien sexualizado, muchas veces es tarde y ya ha sido abusada. Entonces fíjate la importancia de la participación cercana, cariñosa, tierna, con límites claros de una figura paterna, que era lo que yo te decía. O sea, una de las dimensiones es el afecto, y el afecto protege, el afecto pone límites. Al contrario de lo que la gente dice, no hay que quererlos mucho porque se te montan. No, se te montan porque tú no pones límites, no porque diste mucho afecto. Lourdes, vemos que hoy en día, es cierto, los padres se han involucrado más con los niños y todo eso, pero aún así podemos notar que ellos se restringen a la hora de hacer público ese cariño, esa relación que tienen. Podemos comparar viendo las redes sociales de la mamá. Vemos que la mamá tiene muchísimas fotos de los niños y muy emocional todo, y el papá se limita, al igual que cuando sale con los amigos y conversa. Entonces, ¿qué podemos hacer para naturalizar la paternidad? Sí, mira, primero hay que hacer algunos diálogos con hombres, porque nosotras estamos haciendo unos juicios desde nuestra lógica de ser mujeres, y esa es una buena pregunta. Pero yo les decía al principio del diálogo que una de mis presunciones es que el ser padre no está dentro de la agenda de éxito del hombre, a diferencia de las mujeres. O sea, la mujer se embarazó, wow, qué palo diste un palo porque ya te va a graduar de mamá, y entonces a mamá ya tú sabes sobre fotos de y te van a evaluar, claro, no, y tú pasas a otro staff. La Soy que mamá parió ahora, pasa a otro staff. Pero cuando es el papá, exactamente. Entonces, yo creo que como eso no está asociado a los cánones de éxito, pues como tú dices, se limita, ¿verdad? Eso es uno. Dos, probablemente es un tema de capacidades para el cuidado, capacidades para estar cerca de los niños. Miren, en 2013 en Hogar levantó la pregunta de en los últimos 2 meses cuántas actividades de cantarle canciones, leerle cuentos, jugar con tu niño entre menor de 3 y 5 años. Y bueno, cuando se hizo una reevaluación de la data, lo que se ha visto es que ciertamente el número era bajito. Estábamos hablando de entre 36 y 45% lo hacía de manera sostenida, y más o menos un 50% hacía algo. Cuando se vuelve a visitar esta data y se saca por género, por sexo, entonces encontramos, y ese es un dato impresionante, que solo 6 de cada 100 niños o niñas había recibido ese tipo de actividad por su papá. Si estamos hablando que en ese momento de 100 hombres que tienen niños pequeños, solo 6 estaban en capacidad de saber cómo jugar y cómo estimular el aprendizaje. Entonces, no es solamente un tema de percepción, está también medido. La participación del hombre, si bien es cierto, en ciertos niveles estamos viendo la entrada, como yo les decía, en las oficinas de los colegios, lo estamos viendo en las reuniones, lo estamos viendo en la sala de pediatría, estamos viéndolo tomando transporte público, el hombre con su bulto de su muchachito cargado, y me referían sobre una foto que se hizo viral de un Ahmed, ¿cómo se llaman ahora? Un policía de tránsito, dije, que estaba con su uniforme, su bulto de su niña y su niña cargada, que le iba a llevar probablemente a un espacio de cuidado, y eso era como una cosa como que eso como que no va, como esto es nuevo, ¿verdad? Sí. Entonces, ciertamente necesitamos empezar a motivar, y lo primero es que necesitamos
poner a pensar a los hombres desde lo que ha sido sus propias carencias, porque yo creo que los hombres van reproduciendo lo que ellos recibieron. Sí. Recibieron poca participación de sus padres, reciben mensajes sociales de que el hombre no debe entrar, incluso por una percepción de riesgo, porque a veces uno ver hombres con niños pequeños produce una inquietud sobre la posibilidad de que los vaya a abusar, pone la señal de que un hombre que está pendiente de sus hijos es poco masculino. Entonces todo eso va en contra, se hacen barreras. Entonces yo creo que necesitamos también algunos estudios donde le preguntemos a los hombres, ¿qué pasa que en tu Instagram, en tu Facebook, en Snapchat y todas esas redes no aparece tus hijos? Y tú tienes 3 hijos. ¿Qué pasa? O sea, yo creo que de aquí pudieran ustedes hacer alguna encuesta y decir por qué no. Sí. Ahorita, ¿Por qué no? encuesta Google. Entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis para saludar a nuestros psicoyentes. Está Kirsi Batista, Fiordalisa Alcántara, Marbeli Montes de Oca, Rubén Proyectores, Domingo Araújo, Ember Moreno, Wellington de León, nuestro dueño de la emisora, la licenciada Dalgisa Paulino, y comentan que el tema está muy interesante y que el expositor es muy bueno. Buenísima. Recordarle nuestro número de cabina, que es el 849-295-0886, si quieren hacer alguna pregunta. Pueden llamar. Pueden llamar, Sí. claro que sí. Pueden llamar Lourdes, otra vez. muchísimas gracias. El tiempo siempre es nuestro principal enemigo de aquí. Consejo final a nuestros psico-oyentes, tanto a los padres como a las madres, porque creo que no lo tocamos esa parte. Y antes de cerrar, me gustaría, hay muchos padres, vemos que hay padres que no cumplen, o papás no cumplen la responsabilidad, porque quizá no le da la gana, o porque entiende que no le enseñaron, y esa no es su responsabilidad, ser un buen papá, entienden ellos eso. Pero también vemos papá que después de una separación se le hace difícil porque mamá no le permite ese vínculo con papá. ¿Cómo se puede manejar esta situación? Mira, yo por eso les decía que hay que hablar de paternidades, porque hay distintos contextos de ser papá. Pero yo les quiero dejar con esta imagen, sobre todo que los hombres están asociados al deporte y a ningún jugador le gusta estar en banca. Yo creo que en béisbol usan el término de perder por foul fit, ¿verdad? Que no están. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que los hombres que nos están escuchando deben preguntarse si quieren que en la historia de la vida de sus hijos la participación de ellos es como si estuvieran en banca, o si quieren tener una participación activa. Primero, porque le va a enriquecer muchísimo, y segundo, porque es un derecho que tiene este niño o niña, independientemente del contexto en el que estés haciendo el ejercicio paterno, que puede ser en pareja, o puede ser por separación, o puede ser en una relación que nunca fueron pareja. Entonces, los niños y las niñas, tus hijos, necesitan no que tú estés en banca, no es permitir que otros jueguen lo que a ti te toca. Por otro lado, en el caso de las mujeres, muchas veces empezamos sin darnos cuenta a utilizar a nuestros hijos como el tablero de guerra. Entonces, dentro de lo posible, separemos lo que tiene que ver con la lucha de poder o el enojo o la tristeza que yo tengo con el hombre, y lo que tiene que ver con la participación hacia su hijo. Lo que te toca es invitar, lo que te toca es permitir que él entre. Tú no tienes que sustituir, tú no tienes que ser el papá de ese hijo, porque no, él tiene su papá. Correcto. Tú tienes que participar colaborando en que esta persona participe, a menos que sea una situación de riesgo. En términos sociales, yo creo que todos nosotros debemos empezar a hacernos eco de que el papá es un cuidador valioso y necesario, y que todos los niños y las niñas, dentro de sus posibilidades, le va a hacer muy bien poder disfrutar de un papá presente, adecuado y responsable. Lourdes, aquí hay un papá que está haciendo una huelga. Él Ay, dice, interesantes planteamientos, pero tengo 4 niñas y evidentemente están presentes en todo lo que hago. Pues no es solo decir ser papá o tener el título, es involucrarse, estar cerca, presente en la vida de tus hijos. Dice Jonathan Pérez. Bueno, Jonathan Pérez, contigo cerramos. Eso es lo que queremos que se reproduzca muchas veces. Ser padre es estar presente, ser padre es aprender con tus hijos, ser padre es dar y recibir afecto, ser padre es ser activo en la vida de tus hijos, en sus aprendizajes,
en la construcción de los vínculos, en el sentirse querido y querida y en la cercanía. Un llamado a los padres en este día que viene. ¿Qué deben hacer los padres con sus hijos? Amar a sus hijos. Disfrutarlos, disfrutar a sus hijos e hijas y no permitir que nadie les robe la riqueza y la maravilla de ser papá, porque ser papá es una cosa grande, buena, hermosa, y que todo ser humano sería maravilloso poder tener un papá adecuado y responsable a su alrededor, aún en la adultez. Gracias. Y que el tiempo, Lourdes, pasa rápido, y si nosotros no le dedicamos cada etapa a nuestros hijos, cuando vamos a abrir los ojos, Sí. ya están de nuestro Perdón, tamaño. Jonathan, con el tema del tiempo, ustedes saben que nosotros los psicólogos pusimos de moda el tema de la calidad del tiempo. Sí. Pero les digo, la calidad del tiempo es importante, pero se necesita un mínimo de cantidad para que la calidad pueda surgir. Correcto. Muchísimas gracias, Lourdes Pérez. Para nosotros es un placer. Y las puertas de Psicovoces van a estar siempre abiertas. Duramos un año para que venga a hablar de entre otros temas de crianza Pero y aquí neurodesarrollo estamos, aquí estamos. que necesitamos, porque la familia necesita mucho estos temas de educación y sobre todo de nuestros hijos. Gracias, Lourdes. Para nosotros es un placer y felicitamos el domingo a todos los papás. Ay, sí, felicidades. Papás responsables, esos papás que se levantan temprano pero también llegan, dejan el celular y le dedican más tiempo a sus hijos. Este es el consejo para ti, que disfrute, porque los hijos de verdad son hermosos. Yo tengo 3 y los voy a disfrutar. Estuve con ustedes Jonathan Lorenzo. Lizeth Ramírez. Emily Martínez. Así que hasta la próxima. Bye. Bye.